A veces, con los rayos del amanecer por la mañana o del atardecer, se puede ver una estrella muy brillante. El planeta Venus, también conocido como la estrella del pastor y el objeto más brillante del cielo después del Sol y la Luna, recibe su nombre de la diosa romana del amor, la belleza y la fertilidad. Durante mucho tiempo y antes de que comenzaran los vuelos espaciales, era imposible ver la superficie de nuestro vecino más cercano en el espacio. Detrás de la capa de nubes del planeta velado se esconde un mundo misterioso cuyos misterios aún están lejos de ser resueltos. Querido viajero, buenos días. Hoy nos vamos al espacio para descubrir nuestro planeta hermano, Venus. Antes de que salgamos volando hacia una nueva aventura, por favor, dale a me gusta al vídeo y suscríbete para apoyar el canal. Gracias a todos y que lo disfruten. Incluso después de la visita del satélite europeo Venus Express, que reveló la densa atmósfera nublada, el planeta Venus se ha vuelto aún más misterioso. Los procesos que tienen lugar en la atmósfera de Venus desafían cualquier explicación. Debido a la gran similitud de masa y tamaño, a menudo se llama a Venus hermana gemela de la Tierra. Sin embargo, como demuestran los estudios realizados por los científicos, estos planetas tienen poco en común, ya que la composición de la atmósfera y la superficie de ambos difieren considerablemente. Los investigadores creen que el proceso de formación de Venus es similar al de la Tierra, pero a Venus le ocurrió algún tipo de catástrofe de la que los científicos aún no tienen ni idea, tras la cual se convirtió en un infierno. Además, Venus no solo gira lentamente, sino que lo hace de forma incorrecta, en una dirección diferente a la de todos los demás planetas del sistema solar. Estos desvíos revelados y otros misterios amplían la pasión por estudiar este enigmático planeta. El planeta Venus, ese mundo nublado que esconde su rostro, está lleno de misterios. De hecho, muy pocos conocimientos son confirmados por los investigadores. Las certezas han dado paso a las hipótesis. La razón se debe principalmente a su densa atmósfera, que representa una barrera infranqueable para los observadores que no pueden ver la superficie de Venus a través de los telescopios actuales. Venus es el segundo planeta más alejado del Sol, pero es nuestro vecino más cercano. También es el objeto más brillante del cielo, después del Sol y la Luna. Al pasar entre la Tierra y el Sol una vez cada 19 meses, el planeta se acerca a la Tierra a una distancia de 40 millones de kilómetros, casi 15 millones de kilómetros más cerca que Marte. Y como la rotación es opuesta a la de la Tierra, en Venus el Sol sale por el oeste y se pone por el este. La distancia media al Sol es de 108 millones de kilómetros. Para un observador en la Tierra, la distancia angular de Venus con respecto al Sol no supera los 48 grados, por lo que solo es visible durante algún tiempo después de la puesta de Sol, estrella vespertina, o poco antes de la salida del mismo, estrella matutina. La duración del año, es decir, el periodo durante el cual el planeta da una vuelta completa alrededor del Sol, es de 225 días terrestres. Pero el cambio de estaciones en Venus está prácticamente ausente. Otra cosa extraña sobre el vecino de la Tierra es que el periodo de su revolución alrededor de su propio eje coincide prácticamente con el periodo de resonancia del sistema Tierra-Venus. En otras palabras, esto significa que a la distancia más cercana a la Tierra, Venus siempre gira hacia nosotros por un lado. La atmósfera de Venus está compuesta en un 97% por dióxido de carbono, que atrapa el calor en las capas inferiores de la atmósfera.
Como resultado, la temperatura en la superficie del planeta puede alcanzar los 500 grados Celsius. Los lanzamientos de sondas directamente a la superficie del planeta han establecido que bajo la densa cubierta atmosférica no hay océanos, sino una Tierra sólida. En este contexto, la estación interplanetaria Pioneer Venus, lanzada en 1978, permitió elaborar el primer mapa de la superficie de nuestro vecino. Resultó que el misterioso planeta es bastante diferente de los demás. En primer lugar, Venus tiene la forma de una bola casi regular, sin protuberancias en la región ecuatorial ni aplanamiento en las regiones polares. Y esto rara vez ocurre. Nuestro planeta, por ejemplo, no es una bola, sino un elipsoide de forma irregular. La mayor parte de su superficie es una meseta bastante plana, que se eleva sobre el nivel de los mares venusinos, similares a los de la Luna. Hay montañas reales en Venus. El punto más alto del planeta, llamado Maxwell Montes, tiene unos 11 kilómetros de altura. Venus no tiene campo magnético debido a la lenta rotación alrededor del eje, pero el planeta es tan denso que tiene un núcleo de hierro similar al de la Tierra. Se estima que el diámetro de Venus está entre 12.300 y 12.700 kilómetros. Dado que este valor es aproximadamente igual al diámetro de la Tierra, de 12.756 kilómetros, Venus ha recibido el apodo de nuestra hermana gemela. Sin embargo, varias características confirman que Venus ni siquiera puede llamarse primo de la Tierra. Por otra parte, se han hecho varios intentos de medir la temperatura de la superficie de Venus. Según las estimaciones clásicas basadas en su distancia al Sol, la temperatura de la superficie oscila entre 50 y 90 grados. Sin embargo, en 1956, los astrofísicos midieron por primera vez el brillo del radio de Venus e informaron de una temperatura sorprendentemente alta, de 300 grados centígrados, 3 veces el punto de ebullición del agua. Más tarde, tras los vuelos de las naves espaciales, se comprobó que la temperatura de la superficie de Venus es, por término medio, de 465 grados. Esta temperatura es más elevada que la de la superficie de Mercurio, a pesar de que este último está más cerca del Sol. La pregunta es, ¿por qué Venus está tan caliente cuando la intensidad de los rayos solares que le llegan es 3 veces menor que la de Mercurio? La respuesta es que el dióxido de carbono, que abunda en Venus y se sabe que retiene el calor, atrapa la radiación térmica de la superficie del planeta, convirtiéndolo en un gigantesco invernadero. Además, la presión de la atmósfera cerca de la superficie es 90 veces superior a la de la Tierra. Por lo tanto, los posibles cosmonautas del futuro que viajen a Venus no saldrán en trajes espaciales diseñados para bajas presiones, sino en cascos capaces de soportar altas presiones. Este traje probablemente parecerá un traje de buceo. Nuestro planeta vecino es como un horno incandescente. Pero, ¿qué hace que Venus sea especial en comparación con los demás planetas del Sistema Solar? Hasta 1927, se consideraba que Venus era un gemelo de la Tierra. Se creía que detrás de la cubierta de nubes de Venus se escondía algún tipo de mundo orgánico en su superficie y que la atmósfera que rodeaba el planeta se parecía a la cáscara de aire de la Tierra. Sin embargo, en 1927 llegó la primera decepción. Utilizando el telescopio de 100 pulgadas del Observatorio del Monte Wilson, en Estados Unidos, el astrofísico Ross tomó una serie de imágenes de Venus a través de varios filtros. Esperaba que las tenues manchas grises de la atmósfera de Venus se vieran mejor con luz amarilla, roja e infrarroja. Al fin y al cabo, estos son los filtros que utilizan los fotógrafos para captar paisajes terrestres lejanos. Sin embargo, el resultado fue inesperado. Según Ross, las manchas blancas son nubes y las manchas oscuras entre ellas son rupturas en las nubes. Por supuesto,
A través de estas interrupciones solo se veían las capas inferiores de las nubes más oscuras, y la misteriosa superficie de Venus seguía cerrada. Esto significa que la atmósfera de Venus es muy diferente a la de la Tierra. El aire que nos rodea dispersa los rayos azules y violetas, por lo que nuestro planeta se ve azul desde el espacio interestelar. En la atmósfera de Venus, esta ley no se aplica. Esto significa que los rayos del Sol se dispersan de forma diferente allí que en la Tierra. En los 30 años transcurridos desde el descubrimiento de Ross, varios astrónomos han intentado comprender las propiedades ópticas de la atmósfera de Venus. Otras investigaciones detalladas han llegado a la conclusión de que la dispersión de la luz en la atmósfera de Venus está producida por muchas partículas sólidas relativamente grandes, es decir, una especie de polvo de naturaleza desconocida. Sorprendentemente, estos datos se refieren a las capas superiores de la atmósfera de Venus, que por lo tanto, a diferencia de las capas correspondientes de la atmósfera terrestre, se encontraron con mucho polvo. El análisis espectral aplicado a la atmósfera de Venus ha aportado hasta ahora poca claridad a la solución de sus enigmas. Al fin y al cabo, los rayos del Sol, reflejados por la continua capa de nubes de Venus, solo proporcionan información sobre la composición de las capas superiores de su atmósfera. La naturaleza de sus capas inferiores, y aún más la de la superficie de Venus, sigue siendo desconocida. Sin embargo, el estudio del espectro de Venus ha dado lugar a importantes descubrimientos. En 1932 se descubrió que la atmósfera de Venus era excepcionalmente rica en dióxido de carbono, casi 400 veces más que en toda la atmósfera de la Tierra. Pero a pesar de los repetidos intentos, no se encontró ni oxígeno ni vapor de agua. En los espectrogramas obtenidos hasta ahora, no hay el menor rastro de la presencia de estos gases. En 1953, en el Observatorio Astrofísico de Crimea, los astrónomos detectaron la presencia de nitrógeno ionizado. Por lo tanto, una enorme cantidad de dióxido de carbono, nitrógeno en ausencia casi total de vapor de agua y oxígeno, es de hecho todo lo que sabemos sobre la composición de la atmósfera de Venus. En 1956, el astrónomo francés Dauvilliers publicó un libro en el que intentaba demostrar que las nubes de Venus están formadas por nitrito de amonio, que se forman por descargas eléctricas cuando se combinan el nitrógeno y el agua. Sin embargo, si se considera posible la existencia de tormentas eléctricas en la atmósfera de Venus, surgen dudas sobre el origen del vapor de agua, cuya presencia en Venus queda absolutamente desmentida por el análisis espectral. Pero por otro lado, en la década de 1920, los astrónomos observaron que las propiedades de reflexión de las nubes de Venus son muy similares a la misma propiedad de las nubes terrestres. Sobre esta base, los astrónomos estadounidenses propusieron en 1952 que la superficie de Venus está completamente cubierta por un océano de agua. Si las nubes de Venus están formadas por gotas de agua y hay tierra en su superficie, la reacción química entre las rocas húmedas en contacto con la atmósfera absorbería casi todo el dióxido de carbono. Sin embargo, las pruebas apuntan a lo contrario. Hay una abundancia de dióxido de carbono en la atmósfera de Venus. Estos astrónomos concluyen que no hay ni un solo trozo de tierra en la superficie de Venus. Según ellos, el océano cubre toda la superficie del planeta e impide la combinación de gases y metales. Al no ser especialmente soluble en agua, el dióxido de carbono permaneció en la atmósfera. La debilidad de esta hipótesis es evidente. Se basa en la condición de que el agua esté presente en Venus, pues en ausencia total de agua, el dióxido de carbono también permanecería en la atmósfera de la misma manera que si hubiera un océano de agua cubriendo el planeta.
En desacuerdo con el hecho de que las nubes opacas de la atmósfera de Venus estén hechas de vapor de agua, el famoso astrónomo Hoyle parte de una hipótesis diferente. Las más pequeñas gotas de petróleo suspendidas en el aire podrían formar nubes que cubrieran todo el planeta. Sobre esta base, planteó la hipótesis de que la mayor parte de la superficie de Venus está cubierta de océanos de petróleo que, debido a la alta temperatura del planeta, se evapora y cubre el cielo con nubes aceitosas. ¿De dónde viene el aceite? Hoyle sugiere que al enfriarse Venus desde el deshielo, ciertos procesos químicos hicieron que el hidrógeno libre se combinara con el carbono y formara una mezcla de hidrocarburos antes de que el hidrógeno se disipara en el espacio. Tantas hipótesis contradictorias sobre el origen de la nubosidad de Venus son evidentemente indicativas de la falta de conocimiento. Pero, ¿qué grosor tiene la cubierta atmosférica de Venus? La nave espacial Mariner 2 de la NASA aportó una valiosa información al determinar que la capa de nubes tenía 27 kilómetros de espesor y se extendía a unos 70 kilómetros de la superficie. Dado que el grosor de la capa de subnubes en la atmósfera terrestre no supera los 20 o 25 kilómetros, es evidente que Venus tiene una atmósfera más densa. Una de las características específicas de Venus es la rotación retrógrada, es decir, inversa, alrededor de su propio eje, lo que no ocurre en ningún otro planeta, excepto Urano. Además, esta rotación es extrañamente lenta. Venus completa una revolución alrededor de su propio eje en unos 243 días terrestres y alrededor del Sol en 225 días. Por tanto, un día en Venus dura aproximadamente 2/3 de un año terrestre. Si vivieras en Venus, un día sería más largo que un año. Ningún cuerpo del sistema solar puede presumir de algo así. Ni los gigantes gaseosos, ni los planetas terrestres, ni los asteroides de forma irregular con características rotacionales conocidas. La razón de esta reducción de la velocidad de rotación de Venus podría deberse a la transición a una rotación sincrónica alrededor de su propio eje, como ocurre entre la Tierra y la Luna. Pero, ¿dónde está ese enorme satélite que ha provocado tal ralentización de la rotación? Desde hace medio siglo, algunos científicos han observado que, en principio, Mercurio podría ser adecuado para este papel. De hecho, varios indicadores indirectos pueden mostrar la ubicación anterior de Mercurio en el mismo vínculo gravitacional con Venus. En este caso, se explica la lenta rotación de este planeta alrededor de su eje, la ausencia de otros satélites naturales en Venus y otra serie de circunstancias intrigantes. Supongamos que en las primeras etapas del desarrollo del sistema solar, Venus y Mercurio formaban un sistema cercano, y es posible que la rotación de Venus alrededor del eje estuviera sincronizada con la de Mercurio. En los años 70 del siglo pasado, se realizó un análisis a gran escala de la situación con la posible existencia de un sistema de satélites de este tipo en el pasado, que demostró que dicha opción era muy posible. Pero otras teorías contradicen esta. Venus tarda 243 días terrestres en girar sobre sí mismo, pero solo 225 días para que el planeta gire alrededor del Sol. Por eso, curiosamente, un día en Venus es más largo que un año. En consecuencia, no hay estaciones durante el año, por lo que todos los días son iguales. Todos tienen la misma duración. Los astrónomos llevan mucho tiempo tratando de entender por qué Venus gira tan lentamente alrededor de su eje. Algunos científicos creen que esto puede deberse a que en un pasado lejano,
Venus colisionó con un gran asteroide que frenó el planeta e invirtió su eje, obligándolo a girar en sentido contrario. Esta idea contradice los datos de las sondas espaciales que han estudiado Venus en distintas épocas. En efecto, sus observaciones muestran que un fenómeno desconocido sigue ralentizando el planeta y que la duración de la luz del día en el planeta aumenta de 6 a 7 minutos cada día venusino. Estas discrepancias llevan a muchos científicos a creer que el principal obstáculo para la rotación de Venus no era un asteroide, sino su atmósfera supersónica. Según los defensores de esta idea, el movimiento y la fricción de la atmósfera sobre la superficie del planeta lo ha ralentizado y sigue haciéndolo, como se refleja en las diferencias de horas de luz medidas por las sondas Magallanes y Venus Express. Los investigadores del Instituto Espacial McGill de Canadá han descubierto la causa de estas discrepancias en las mediciones de las sondas estudiando otro curioso enigma de Venus, una misteriosa onda estacionaria de 10.000 kilómetros de longitud descubierta por la sonda Akatsuki, nada más llegar a la órbita de Venus a principios de 2016. Por lo general, estas ondas estacionarias se originan en la atmósfera terrestre en largas y altas cordilleras y tienen una vida relativamente corta. Sin embargo, no hay grandes montañas en Venus, y la ola encontrada por la sonda japonesa no ha desaparecido hasta la fecha. Esto lleva a los científicos a preguntarse cómo pudo surgir. Para responder a esta pregunta, los investigadores demostraron, mediante la creación de un modelo informático, que las ondas estacionarias eternas pueden aparecer durante el día en 4 regiones de Venus a la vez, donde hay bajas altitudes y cordilleras, y desaparecer después de varios días terrestres por la noche. La atmósfera de Venus es muy densa y se calienta a temperaturas infernales. Se ha descubierto que esta atmósfera gira 60 veces más rápido que el propio planeta, generando vientos superfuertes que se mueven a velocidades de 500 km por hora. Para explicar esta superrotación de la atmósfera, los investigadores han especulado con la existencia de extrañas estructuras oscuras en una capa de nubes muy fina que absorben la mitad de toda la energía solar que entra en el planeta. Los científicos ya saben que una parte de la energía del Sol es consumida por el ácido sulfúrico, pero no se ha identificado ningún otro absorbente que explique el resto de la energía absorbida. Por eso, la hipótesis de que era la energía que se perdía en esta fina capa de nubes la que, de alguna manera, provocaba una superrotación de la atmósfera. La espesa atmósfera ocultaba todos los detalles de la superficie a los observadores terrestres y los astrónomos llamaban a Venus el planeta misterioso. Por eso, Venus fue el primer planeta al que se precipitaron muchas sondas espaciales para descifrar los enigmas de nuestro planeta vecino. En el marco de la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, en los años 60 y 70, la URSS se empeñó en conquistar Venus y lanzó una serie de sondas espaciales conocidas como el programa Venera para estudiar el planeta Venus. La primera nave espacial soviética Venera 1, lanzada al planeta Venus en los inicios de la era espacial, el 12 de febrero de 1961, transmitió a la Tierra buenas fotografías de Venus desde una distancia relativamente cercana. Pero las fotografías se tomaron fuera de la densa capa de nubes del planeta, por lo que no eran visibles los detalles de la superficie. Los intentos de las naves espaciales de realizar un aterrizaje suave han fracasado desde hace tiempo. Todos fueron aplastados por la atmósfera venusina y dejaron de transmitir información. Solo la sonda espacial Venera 7
lanzada el 17 de agosto de 1970 por la URSS y diseñada para soportar presiones muy elevadas, alcanzó con éxito su objetivo y se posó en Venus. Como resultado, se midió la temperatura de la superficie del planeta, se determinó la composición y la presión de la atmósfera y también se estudió la composición química de la superficie. Este éxito animó a los soviéticos a lanzar más naves espaciales. Venera 8, lanzada el 27 de marzo de 1972, aterrizó por primera vez en el lado diurno del planeta. Además, Venera 9 y Venera 10, dos sondas gemelas lanzadas en junio de 1975, transmitieron por primera vez a la Tierra panorámicas en blanco y negro de la región circundante. Venera 11 y Venera 12, lanzadas en 1978, registraron hasta 1000 rayos por minuto en la superficie de Venus. Las sondas Venera 13 y 14, lanzadas en 1982, consiguieron transmitir las primeras fotografías en color de la superficie y analizaron la composición química del suelo. La serie continuó con Venera 15 y Venera 16, que volaron al planeta en 1983 y fueron un gran éxito. Sobrevolaron la capa de nubes del planeta y realizaron estudios de radar de Venus, en los que se estudió por radar una cuarta parte de la superficie del planeta. La precisión fue tal que se registraron detalles de 1 a 2 kilómetros de longitud y 50 metros de altura. A partir de 1985, el programa Vega fue una extensión del programa Venera. También fueron importantes los vehículos soviéticos Vega 1 y Vega 2, desde los que se soltaron globos sonda a la deriva a 54 kilómetros de altura sobre el planeta. Por otro lado, los estadounidenses comenzaron a explorar Venus en 1962. Tras la destrucción de la primera misión Mariner 1, la NASA consiguió realizar un primer sobrevuelo con la misión Mariner 2, que reveló un mundo particularmente horrible. Fuertes vientos, atmósfera ácida, temperaturas muy altas y presión atmosférica en la superficie sin campo magnético protector. En 1978, la estación estadounidense Pioneer Venus 1 realizó la primera cartografía por radar de la superficie del planeta desde la órbita, y después Pioneer Venus 2 consiguió soltar 4 sondas en paracaídas para estudiar la atmósfera del planeta. De 1989 a 1994, la superficie de Venus fue estudiada por la sonda estadounidense Magallanes, que orbitó el planeta dando una vuelta en 3 horas y 9 minutos. La superficie fue fotografiada por una imagen de radar. Por lo tanto, se recreó una imagen de la superficie con un tamaño de detalle mínimo de hasta 250 metros. La altura de los objetos se midió con una precisión de hasta 30 metros. Este es ahora el mapa más detallado de todo Venus. La conquista europea de Venus comenzó demasiado tarde. En 2006, la Agencia Espacial Europea lanzó su sonda espacial Venus Express, que realizó una misión enteramente dedicada al planeta. En la actualidad, Akatsuki, la sonda espacial japonesa que llegó en 2015, es la única que sigue activa. Después de 3 décadas de ausencia, la NASA ha seleccionado 2 misiones que se lanzarán a Venus en torno a 2029. Veritas, una misión de cartografía por radar, y Da Vinci, una sonda atmosférica que analizará la composición de la atmósfera del planeta. Pero, ¿cómo surgió el planeta Venus? Los astrónomos creen que la Tierra y Venus se formaron en la misma región del disco protoplanetario, a partir del mismo material, pero se desarrollaron de forma diferente. La Tierra está envuelta en una atmósfera que contiene aproximadamente un 20% de oxígeno,
Un efecto invernadero moderado y la presencia de océanos hacen que las condiciones de la superficie sean cómodas para que la vida florezca. Venus, en cambio, está rodeado por una cáscara de dióxido de carbono. Su superficie experimenta temperaturas extremas de casi 500 grados debido al gigantesco efecto invernadero y su presión es 90 veces mayor que la de su vecino terrestre. Todas las preguntas sobre la habitabilidad de Venus se basan en la cuestión de si existe agua líquida allí. Indirectamente, esta posibilidad se pone de manifiesto por la inusual relación entre el contenido de deuterio y el de hidrógeno, que es varias veces mayor que el de la Tierra. Esto se explica por el hecho de que el planeta tuvo océanos muy grandes en el pasado, pero estos se han evaporado y el hidrógeno ligero ha salido de la atmósfera como resultado de la disociación de las moléculas de agua. ¿Cuándo se evaporaron los océanos y por qué? Las respuestas a estas preguntas solo podrá darlas una futura misión a Venus, que recogerá información sobre los elementos volátiles en la atmósfera y en la superficie. Para tratar de responder a esta pregunta, algunos científicos proponen esta hipótesis. Mientras el interior del planeta estaba activo, existía un océano de magma fundido y, como resultado, los volcanes de su superficie vertían lava. Al entrar en contacto con el agua, la lava comenzó a evaporarse. A mayor escala, Venus vio evaporarse gradualmente su océano. El vapor de agua es un gran gas de efecto invernadero que permite que los rayos del Sol calienten el planeta sin dejar escapar el calor. El calentamiento global se aceleró y, en unos cientos de millones de años, su océano se había evaporado por completo. El agua se concentra entonces en las capas más altas de la atmósfera. Entonces, los rayos ultravioleta del Sol rompieron las moléculas de agua. Los átomos de oxígeno volvieron a caer a la superficie, mientras que los átomos de hidrógeno, más ligeros, se perdieron en el espacio. Árido, sin tectónica de placas ni vulcanismo regular, Venus se volvió incapaz de disipar su calor interno y, durante cientos de millones de años, la presión siguió aumentando. Cuando esta presión alcanzó su máximo, el planeta liberó dióxido de carbono a su atmósfera a través de los volcanes. Este CO2 sustituye ahora el agua como gas de efecto invernadero, y los volcanes, mucho más numerosos en Venus que en la Tierra, lo liberan constantemente. De este modo, el dióxido de carbono se acumula masivamente en la atmósfera. Fue durante este periodo cuando el planeta sufrió un resurgimiento global. En la actualidad, constituye más del 97% de la atmósfera de Venus. La temperatura media es de 460 grados Celsius, pero puede llegar a 520. El ácido sulfúrico es otro de los gases de la atmósfera de Venus. Este gas altamente reflectante es el que hace que Venus aparezca tan brillante en nuestro cielo. Y a veces este ácido sulfúrico cae como lluvia altamente corrosiva. ¿Cómo llegaron a ser tan diferentes Venus y la Tierra? La masa de Venus es el 0,81 de la masa de la Tierra. Su diámetro es 0,96 el de la Tierra. Su volumen, el 0,92 del de la Tierra. Su densidad media es de 5,25 gramos por centímetro cúbico, muy cercana a la de nuestro planeta. Su gravedad es 0,9 la de la Tierra. Todos estos parámetros ponen de manifiesto que Venus es casi una copia de la Tierra. Esto ha llevado a la comunidad científica a apodar al planeta vecino como la hermana gemela de la Tierra. Por tanto, era natural esperar encontrar condiciones similares a las de nuestro planeta y, sobre todo, vida en Venus. Sin embargo, este seudónimo fue totalmente erradicado a medida que se hacían los descubrimientos. Cuando se estudia de cerca,
Venus es totalmente diferente de la Tierra. La pregunta es, ¿por qué Venus tuvo un destino diferente al de la Tierra a pesar de sus características astrofísicas comparables? En la etapa inicial de su existencia, Venus era muy similar a la Tierra. Aunque hoy no hay agua en Venus, la situación era diferente en el pasado. En 2009, con la ayuda de la sonda Venus Express, se obtuvieron pruebas de que la atmósfera de Venus había perdido una gran cantidad de agua debido a la radiación solar. Sin embargo, esto no significa que nunca haya existido un océano en Venus, ya que, como muestran las simulaciones, el agua estaba contenida principalmente en la atmósfera en forma de vapor y solo estaba presente en grandes cantidades en una etapa temprana de la existencia del planeta. Así, el océano primordial de Venus podría haber existido durante más de 2000 millones de años, más de la mitad de la historia del planeta, tras lo cual es posible preguntarse si existió vida. Sin embargo, algo le ocurrió a Venus, algún tipo de catástrofe de la que los científicos aún no tienen ni idea, tras la cual se convirtió en un infierno. ¿Qué causa la luz cenicienta de Venus? Con los telescopios modernos, es relativamente fácil detectar un extraño resplandor de la parte no iluminada del disco de Venus, que recuerda a la luz cenicienta de la Luna, y que se ha explicado desde hace tiempo. En efecto, la luz cenicienta de la Luna se debe a que la Tierra ilumina esa parte de la superficie lunar. Pero, ¿qué es lo que ilumina la superficie de Venus? Al fin y al cabo, Venus no tiene satélites y los intentos de encontrarlos siempre han acabado en fracaso. Esto significa que la luz cenicienta de Venus debe tener una naturaleza diferente. En el último siglo, no han faltado hipótesis para explicar este hecho. Algunos incluso creían que la luz cenicienta era una iluminación de los habitantes inteligentes de Venus. Sin embargo, no es necesario recurrir a la ayuda de los venusinos. Venus está más cerca del Sol que la Tierra, por lo que la influencia del Sol en su atmósfera es mayor. El brillo del cielo nocturno de Venus es 10 veces mayor que el del cielo nocturno de la Tierra. Venus tiene una densa atmósfera nubosa. Al igual que las nubes terrestres, las de Venus reflejan una gran proporción de los rayos solares que caen sobre ellas. Esto explica tanto el misterioso resplandor de Venus como su brillante color blanco. Así, en los días en que Venus está más cerca de la Tierra, a veces es posible ver un círculo brillante alrededor del disco casi completamente negro del planeta. Esto ilumina la atmósfera de Venus, dispersando los rayos solares que penetran en ella. ¿Existe un satélite fantasma de Venus? El astrónomo italiano Cassini declaró el descubrimiento de un satélite de Venus en 1686. Este descubrimiento no fue motivo de preocupación. Después de todo, Cassini ya había ganado fama al descubrir las 4 lunas de Saturno que realmente existen. También señaló que el tamaño del nuevo satélite es de 1/4 parte del diámetro del planeta, casi lo mismo que nuestra Luna. Dado que Venus se observa siempre en dirección al Sol, la luz brillante interfiere en las observaciones de dicho cuerpo, excepto durante breves periodos de tiempo. Pero en el siglo XVIII, la mayoría de los astrónomos reconocieron que no había ningún satélite en Venus. Se han propuesto varias explicaciones para el error de observación, incluida una ilusión debida a un destello aleatorio de luz solar dispersado a través de las lentes imperfectas de un telescopio. Además, no existe ninguna imagen del satélite de Venus en las placas fotográficas obtenidas por los excelentes telescopios del siglo XX. Sin embargo, es posible que haya un pequeño satélite que no pueda verse en ningún telescopio, especialmente en presencia del cegador resplandor que rodea al planeta madre. De hecho, el diminuto Deimos marciano, de solo 8 kilómetros de diámetro,
apenas es accesible para los telescopios gigantes modernos, incluso cuando se observa Marte en la posición más conveniente, de cara al Sol. Cualquier objeto del tamaño de Deimos o menor en órbita alrededor de Venus no habría sido detectado desde la Tierra. La búsqueda del satélite de Venus continuará con sondas espaciales enviadas desde la Tierra. ¿Qué ocurre en la atmósfera de Venus? La enigmática atmósfera de Venus ha sido la pieza central del programa de exploración de naves espaciales durante el último medio siglo. Los aspectos más importantes de la investigación fueron la composición química, la estructura vertical y la dinámica del entorno aéreo. En primer lugar, la atmósfera de Venus gira 60 veces más rápido que el propio planeta, generando vientos superpotentes que se mueven a una velocidad de 500 km por hora. Además, la sonda japonesa Akatsuki desveló otro misterio: una estructura inusual en su atmósfera, una especie de nube similar a la letra Y, ya encontrada en la atmósfera de Venus a mediados de los años 60 del siglo pasado. Al estudiar las imágenes de la atmósfera superior de Venus tomadas por la nave espacial Akatsuki mientras orbitaba el planeta, los científicos descubrieron una ola gigante de 10.000 kilómetros de largo, que se extendía de un polo al otro del planeta y se movía lentamente por el aire a una altura de 65 kilómetros. Los científicos observaron esta estructura el primer día después de la llegada de la sonda. En condiciones normales, las ondas gravitacionales atmosféricas son el resultado de la interacción de grandes frentes atmosféricos con cadenas montañosas y otras grandes barreras naturales. El problema es que en Venus no hay grandes montañas ni otros accidentes geográficos capaces de generar ondas gravitacionales de este tamaño. Un récord para todo el sistema solar. Por consiguiente, o bien los datos sobre el terreno de Venus son erróneos, o bien los vientos y las masas de aire cerca de la superficie del planeta donde se originan estas ondas se comportan de forma diferente a la Tierra. El descubrimiento de relámpagos en la atmósfera de Venus fue considerado el mayor logro de la nave espacial europea Venus Express. Hasta ahora, los relámpagos solo se habían visto en la Tierra, Júpiter y Saturno. De hecho, las descargas en sí mismas nunca se han visto. Se han detectado por las señales magnéticas que acompañan el proceso. En efecto, las nubes de este planeta reúnen todas las condiciones para la aparición de cargas eléctricas. Las partículas de aerosol son abundantes en el planeta y toda la capa de nubes está sujeta a fuertes movimientos. La acumulación de cargas en estas condiciones debe producirse rápidamente y, en consecuencia, entre las diferentes capas de nubes, habrá rayos. Los rayos también son especiales. Se originan en nubes que no están hechas de agua, sino de ácido sulfúrico. ¿Hay agua en Venus? En general, las atmósferas de los planetas terrestres, como la de Venus, se formaron por la liberación de gases volcánicos desde las profundidades de la Tierra al diferenciarse la materia en la etapa de fusión. La mayor parte de los gases volcánicos están compuestos por vapor de agua y dióxido de carbono, que se encuentran en una proporción de volumen de 5:1 para el vapor de agua y el dióxido de carbono. Así, Venus debería haber tenido una gran hidrosfera, bastante comparable a la de la Tierra, pero ¿dónde desaparecieron las enormes masas de agua de Venus? Prácticamente no hay agua en Venus, porque el vapor de agua que cae en las capas superiores de la atmósfera fue descompuesto en hidrógeno y oxígeno por la luz solar, y el hidrógeno ligero abandonó el planeta. Al no haber agua, el dióxido de carbono liberado en las erupciones volcánicas no se elimina de la atmósfera por medio de las lluvias en los mares, como ocurre en la Tierra, por lo que se acumula en la atmósfera. La abundancia de dióxido de carbono en la atmósfera de Venus es miles de veces mayor que la cantidad total de la atmósfera terrestre.
¿Ocultan las nubes una superficie deshabitada o una vida próspera? Tras la capa de nubes de Venus se esconde un mundo misterioso cuyos enigmas están aún lejos de ser resueltos. Al observar a Venus a través de filtros rojos y amarillos, se hizo evidente un hecho interesante. Resulta que el brillo máximo recae en aquellas partes del disco de Venus para las que el ángulo de reflexión de los rayos solares es igual al ángulo de su incidencia. Esto significa que en la superficie de Venus hay objetos anaranjados o rojizos que reflejan los rayos del Sol con relativa intensidad. El astrónomo bielorruso Tikhov intentó explicar este hecho. Creía que había una rica flora en Venus. Sin embargo, las propiedades ópticas de las plantas de Venus deben ser muy diferentes a las de las plantas terrestres. La superficie de Venus es muy caliente. La temperatura, estimada en ese momento, es probablemente cercana a los 50-60 grados centígrados. La proximidad de Venus al Sol y la presencia de una espesa capa de nubes crean un clima de invernadero en su superficie, según este investigador. En consecuencia, las plantas de Venus no deberían ser verdes, sino de color naranja y rojizo. Por ello, reflejan los rayos anaranjados y rojos, lo que les confiere un alto nivel de exceso de calor. Por cierto, algunas algas que viven en aguas termales tienen un color similar. Bosques rojos, prados anaranjados. ¿Qué podría ser más fantástico? Sin embargo, con los últimos datos sobre la temperatura de la superficie de Venus, estimada en 465 grados centígrados, la única conclusión posible sigue siendo que no hay vida en este planeta. Por lo que sabemos, ninguna forma de vida basada en el carbono puede existir en esas condiciones. La mayoría de los compuestos orgánicos se carbonizarían instantáneamente. ¿Cuál es la naturaleza de la actividad de la superficie de Venus? Hasta la segunda mitad del siglo pasado, las hipótesis sobre la naturaleza de la superficie de este planeta seguían siendo más o menos fantasiosas. De hecho, una hipótesis describía un gigantesco océano sin límites que cubría toda la superficie del planeta sin excepción. Según otras hipótesis, la cara del planeta debía ser un desierto abrasado, absolutamente sin agua, y las famosas nubes eran polvo mineral en una atmósfera que circulaba rápidamente. Los defensores de otro punto de vista han argumentado que las condiciones en Venus se aproximan a las de la Tierra durante el periodo carbonífero, un clima cálido con abundante humedad. Pero en aquella época, los astrónomos simplemente carecían de datos de observación. Ni siquiera fue posible determinar de forma fiable el periodo de rotación de Venus alrededor de su eje. Los avances serios en el estudio del planeta vecino solo se aseguraron con el uso del radar y el inicio de los vuelos a Venus con naves automáticas. La verdad sobre Venus resultó ser más sorprendente que cualquier fantasía. Venus es hasta cierto punto un planeta vivo, pero no en el sentido biológico, sino en el geológico. En efecto, en la superficie del planeta se están produciendo diversos acontecimientos geológicos. Al contener llanuras y montañas, esta superficie es heterogénea, compleja y no cambia solo por los impactos de meteoritos. En las llanuras son visibles coladas de lava basáltica solidificada de hasta 200-300 kilómetros de longitud. En la superficie de Venus hay cráteres volcánicos, calderas, fallas, cúpulas, cráteres de meteoritos, cinturones de crestas bajas, surcos poco claros y extrañas estructuras anulares que no parecen cráteres. Los montes de Venus tienen a veces forma de meseta, a veces de parqué, es decir, pliegues en dos direcciones diferentes, y a veces crestas paralelas. Estas crestas paralelas solo existen en la Tierra, pero no en la Luna ni en Marte.
Por supuesto, también hay cráteres volcánicos y de meteoritos en las montañas de Venus. Pero, en general, la superficie de Venus, comparada con la de otros planetas, ha demostrado ser más suave. En la superficie de Venus se han descubierto rocas ricas en potasio, uranio y torio, que en condiciones terrestres no corresponden a la composición de las rocas volcánicas primarias, sino a las secundarias que han sido procesadas exógenamente. En otros lugares se encuentran en la superficie grava gruesa y cantos rodados oscuros y otros elementos característicos de los basaltos. Así, las rocas de la superficie de Venus resultaron ser las mismas que en la Luna, Mercurio y Marte, rocas de origen magmático. La edad media de la superficie de Venus es de unos 1000 millones de años. En comparación con la superficie terrestre, es mucho más antigua, ya que la Tierra es un planeta mucho más vivo a escala geológica. Desde el punto de vista tectónico, la Tierra está en constante cambio, ya que algunos continentes se hunden continuamente y otros se elevan. Pero la superficie de Venus es mucho más joven que la de Mercurio, la Luna y Marte. Por lo tanto, hay muchos menos cráteres de meteoritos en Venus que en Mercurio, la Luna y Marte. Hay antiguos cráteres de meteoritos casi destruidos y apenas visibles en Venus. Además, en Venus, a una altura de unos 65 a 70 kilómetros, los vientos del este soplan constantemente a una velocidad de 360 km/h, creando huracanes. Estos vientos hacen que se formen en el planeta nubes sucias y amarillentas de ácido sulfúrico concentrado, lo que hace que se vea ligeramente rayado, por ejemplo, con una banda oscura en las latitudes medias y una banda clara en las latitudes polares. Además, a veces pueden verse casquetes polares, formadas por nubes ligeramente más claras. Los grandes trastornos tectónicos, los enormes volcanes y otros relieves, incluidos los antiguos, son principalmente una prueba de la escasa actividad de los procesos exógenos en la superficie de Venus. Esto es comprensible porque no hay agua líquida en la superficie de Venus, lo que está asociado al funcionamiento de un vasto complejo de procesos exógenos. En efecto, el agua en fase líquida, así como en fase sólida y gaseosa, contribuye al desarrollo de un potente ciclo climático que tiene un efecto decisivo no solo en la actividad de los procesos exógenos, sino también en todo el proceso de evolución de la superficie del planeta. ¿Ha habido alguna vez vida en Venus? Nuestro planeta y Venus son a primera vista muy similares en tamaño y masa. Tienen casi la misma edad, unos 4.500 millones de años. Parece que nada impedía que la vida surgiera no solo en la Tierra, sino también en Venus. La posibilidad de que exista vida en la superficie del actual Venus es increíblemente baja. Una temperatura media de la superficie superior a 400 grados Celsius significa que es imposible encontrar agua líquida allí, y este calor también destruiría la mayoría de las moléculas orgánicas. Además, en el cielo venusino flotan nubes de color amarillo pálido que, según los estudios realizados, están formadas principalmente por minúsculas gotas de ácido sulfúrico que, al igual que la lluvia terrestre, caen sobre la superficie de Venus, con la única diferencia de que esta lluvia es destructiva para todas las formas de vida. Sin embargo, la atmósfera superior de Venus, más suave, tiene temperaturas lo suficientemente bajas como para que se formen gotas de agua y, por tanto, podría ser potencialmente adecuada para la formación de vida. Una persona en Venus solo encontrará las condiciones de presión y temperatura que conocen los terrícolas a un nivel de altitud, en la troposfera, es decir, a 55 kilómetros de la superficie del planeta. Pero incluso aquí, la composición del aire es diferente, ya que su principal componente es el dióxido de carbono.
En este contexto, algunos científicos consideran bastante probable la existencia de formas de vida. De hecho, los investigadores han encontrado sulfuro de carbonilo en la atmósfera de Venus. Este gas es muy difícil de producir inorgánicamente, por lo que puede considerarse un signo indirecto de la actividad de los microorganismos. Además, los estudios realizados en Venus han demostrado que por debajo de los 50 o 70 kilómetros de altura de la superficie, la radiación ultravioleta del Sol es casi imperceptible, como si el planeta estuviera rodeado de una especie de película que absorbe esta parte del espectro. Por ello, los científicos han especulado con la posibilidad de que los microbios vivan a gran altura y utilicen la luz ultravioleta para determinados procesos, como la fotosíntesis de las plantas terrestres y de algunos microorganismos. Sin embargo, este entorno tiene sus propias limitaciones, como las nubes de ácido sulfúrico que destruirían cualquier molécula orgánica no protegida por una célula. Por ejemplo, en la Tierra, moléculas como el ADN se destruyen rápidamente en condiciones de acidez, aunque algunas bacterias pueden sobrevivir en ambientes extremadamente ácidos. Del mismo modo, la caída constante de gotas de agua desde la atmósfera de Venus hasta su superficie extremadamente caliente destruiría cualquier molécula orgánica desprotegida en las gotas. Además, al no haber superficies ni granos minerales en la atmósfera venusina en los que pudieran concentrarse las moléculas orgánicas, los elementos químicos necesarios para la vida se dispersarían en una atmósfera diluida, lo que dificultaría increíblemente la formación de vida. Con todo esto en mente, si algunas de las moléculas encontradas son realmente un signo de vida en Venus, hay varias explicaciones de cómo podría haberse formado. La vida puede haberse formado en la superficie del planeta cuando las condiciones eran muy diferentes a las actuales. Los modelos sugieren que la superficie del Venus primitivo era muy similar a la de la Tierra primitiva, con lagos y océanos de agua y condiciones suaves. Eso fue antes de que el efecto invernadero incontrolado convirtiera el planeta en el infierno que soy. El planeta infernal Venus puede haber tenido un entorno perfectamente habitable durante 2.000 o 3.000 millones de años después de su formación, lo que sugiere que la vida tuvo mucho tiempo para surgir. Venus fue capaz de mantener temperaturas estables que van desde un mínimo de 20 grados centígrados hasta un máximo de 50 grados durante unos 3.000 millones de años. Si la vida se formó en esa época, fue capaz de adaptarse para extenderse por las nubes. Entonces, cuando el intenso cambio climático acabó con los océanos, matando toda la vida en la superficie, los microbios de las nubes se habrían convertido en el último reducto de vida en Venus. Otra posibilidad es que la vida en la atmósfera de Venus, si existe, se haya originado en la Tierra. Se sabe que los planetas de nuestro sistema solar interior han intercambiado materiales en el pasado. Cuando los meteoritos se estrellan contra un planeta, pueden enviar rocas de ese planeta al espacio, donde a veces cruzan las órbitas de otros planetas. Si esto ocurrió entre la Tierra y Venus en algún momento, las rocas de la Tierra pueden haber contenido vida microbiana que podía haberse adaptado a las nubes altamente ácidas de Venus, como las bacterias resistentes al ácido de la Tierra. En condiciones climáticas estables, Venus habría podido albergar agua líquida y, a su vez, permitir la aparición de vida. De hecho, si el planeta no hubiera sufrido un resurgimiento, podría seguir siendo habitable en la actualidad. Sin embargo, el evento de resurgimiento desencadenó una serie de eventos que causaron la liberación, o desgasificación, del dióxido de carbono almacenado en las rocas del planeta. Como resultado, la atmósfera de Venus se volvió demasiado densa y caliente para que la vida sobreviviera.
Hace 4.200 millones de años, poco después de la formación del planeta, Venus habría sufrido un periodo de rápido enfriamiento. Al evolucionar el planeta, las rocas de silicato habrían absorbido lentamente el dióxido de carbono de la atmósfera y lo habrían encerrado en la corteza del planeta. Hace 715 millones de años, la atmósfera de Venus estaba probablemente dominada por el nitrógeno, con trazas de dióxido de carbono y metano, de forma muy parecida a la de la Tierra actual. Las simulaciones sugieren que estas condiciones podrían haber permanecido estables hasta el día de hoy, si no se hubiera producido una desgasificación masiva. Aunque todavía se desconoce la causa exacta de esta desgasificación, es posible que esté relacionada con la actividad volcánica del planeta. Cuando el magma y la roca fundida suben a la superficie del planeta, se liberan grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Si el magma se hubiera solidificado antes de llegar a la superficie, habría creado una barrera e impedido la reabsorción del gas. En la Tierra han ocurrido acontecimientos similares en el pasado. Por ejemplo, la trampa siberiana es uno de los mayores eventos volcánicos conocidos de los últimos 500 millones de años. Este acontecimiento liberó cantidades tóxicas de gases de efecto invernadero en la atmósfera y provocó una extinción masiva, por lo que la vida pende de un hilo. Venus no es en absoluto un mundo hospitalario, como se suponía. Con su atmósfera de dióxido de carbono, sus nubes de ácido sulfúrico y su espantoso calor, es totalmente inadecuado para el ser humano. Con los últimos descubrimientos, algunas esperanzas se han desvanecido. Después de todo, hace menos de 20 años, muchos científicos consideraban que Venus era un objeto de investigación espacial más prometedor para la colonización humana que Marte. En el espacio de varias décadas, nuestra visión de Venus ha pasado de ser similar a la de la Tierra. Ahora lo llamaríamos más bien un mundo al revés, donde la temperatura y la presión monstruosas, así como una atmósfera tóxica, las nubes y la lluvia de ácido sulfúrico, esculpen el paisaje. Hoy en día, incluso la información más básica sobre este planeta está incompleta o falta. Las futuras sondas interplanetarias aún tienen que hacer descubrimientos realmente emocionantes para desentrañar los numerosos misterios de Venus.